Muy buenas tardes, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Panamericana y Folia Editorial les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Nuevas expresiones de organización empresarial, revisiones para un análisis. Esta tarde nos acompañan las siguientes personalidades. Licenciado Carlos González Barragán, director de Vinculación y Relaciones Institucionales en representación del maestro Juan Carlos Leaño, vicerrector administrativo. Maestro Luis Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Doctora Maribel de la Luz Martínez, directora de los posgrados de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor Omar Rojas Altamirano, director del doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad Panamericana. Maestra Nancy Herrera Valderas, gerente editorial de Folia. Doctor Mario González Pérez, coordinador del libro. Doctora Esmeralda Brito, coordinadora del libro. Y el doctor Santos Magaña Moya, coordinador del libro. Agradecemos también la presencia de las autoridades de los artículos que conforman este libro, así como profesores, alumnos e invitados especiales. A continuación, el doctor Omar Rojas Altamirano, director del doctorado de Ciencias Empresariales de la Universidad Panamericana, dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tener un libro en físico entre las manos, ahora que todo es digital y que ya habíamos visto el libro en digital y bueno, verlo en físico siempre es agradable. Los invito a echarle un ojo. Y bueno, permítanme hablar en primera persona. Gracias, Esmeralda, gracias, Mario, gracias, Santos, gracias, Roberto, ¿no? por estar aquí. Y lo digo en primera persona porque hacer investigación, hacer ciencia, es entre amigos, es entre cuates, o sea, es una labor humana que realmente estrecha vínculos, que no es algo muy alejado de lo que ustedes podrían estar haciendo, ¿no? Entonces, es un gusto como la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, crean un vínculo, un primer vínculo de investigación en el que estamos abordando problemas que realmente son problemas de allá afuera, de la calle, de la industria, ¿no? Pero también buscamos esta que le llaman quíntuple hélice. Sí, la academia se preocupa por hacer investigación, pero con problemas que le atañen al gobierno, que le atañen a la empresa, que le atañen a la sociedad y también al medio ambiente, ¿no? Entonces, este libro refleja un poco esto, ¿no? Investigación entre cuates, investigación, claramente los libros son en colaboración, podrán verlo cuando ojeen el libro, cuando se den cuenta de que hay aquí. Alumnos doctorales, tanto de la Universidad Autónoma de Guadalajara como de la Universidad Panamericana, que trabajan con sus asesores, que tratan de entender problemáticas de allá afuera y decir, oye, creo que hay algo que puedo aportar, ¿no? Creo que encontré algo y creo que puedo hacer un poco el mundo mejor, ¿no? Entonces es un poco lo que buscamos, tratar de hacer un mundo mejor a través de la investigación y hacerlo entre cuates, como les digo, o sea, no va mucho más allá. Sí hay un formalismo en la academia, sí hay un formalismo en todo esto, pero al final del día las cosas se piensan entre amigos, se escriben, se revisan, ¿no? Se llega a un proceso y luego, pues tenemos esto.
Y no es nada más como que, bueno, ya, no, o sea, esto tiene que seguir, esto incide también, algunos de los problemas que se trataron aquí, luego van allá y tratan de incidir y dar un resultado y que realmente el rigor con el que se hicieron también sea un rigor en la implementación, en la búsqueda de soluciones y en esta creación del mundo mejor, ¿no? Entonces, pues es la invitación a que también ustedes se animen a hacer esto, ¿no? A juntarse entre cuates, tratar de resolver problemas, tratar de hacer un mundo mejor. Y sí, por el medio de la academia, por medio de todas estas quíntuple hélices que ya discutimos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y gracias, bienvenidos. Agradecemos al doctor Rojas por su mensaje. A continuación, la doctora Esmeralda Brito Cervantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara dirigirá un mensaje en nombre de los coordinadores y autores del libro. El conocimiento en sí mismo tiene su significado. En este momento de lo que llamamos tiempo, el utilitarismo está más que presente y mucho de lo que hacemos o decimos está marcado por ello. Buenas tardes. Saludo con gusto al secretario de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechederra. Un honor, secretario. Gracias al maestro Carlos González, a la maestra Maribel de la Luz, a la licenciada Nancy Herrera de Folia, que siempre se esconde. Gracias a los autores y a los coautores, invitados, amigos, queridos, alumnos. Muchísimas gracias por estar aquí. El compartir la coordinación de este trabajo me confirma una vez más que la generación y la gestión del conocimiento es una tarea propia de una institución de educación superior. El objetivo de toda universidad debe ser y es lograrlo. Es, pues, lo que le da sentido a todo lo que hacemos en cada una de las áreas de estas dos instituciones. Todo contribuye y potencia el sentido de nuestra misión. Sumar a la sociedad y regresarle un poco de lo que recibimos como institución y como personas. Es parte esencial de este libro, pero también lo es el dejar emerger el conocimiento y plasmarlo porque sí, porque es lo natural. Si todo lo que hiciéramos fuera con la meta de obtener algo a cambio, se reduciría a nada, a la indigencia. Todo lo que hacemos cada día no tendría sentido. Sin duda, siempre habrá un antes y un después cuando hablamos de la pandemia. Todos nos hemos reinventado, personas, sociedad, gobierno, empresa. Refleja este libro esta parte de la transformación que todos vivimos, poniendo de relieve la enorme capacidad de adaptación de la especie y por ende también de las organizaciones. Gracias a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la Universidad Panamericana, a Editorial Folia, a los autores, quienes son estudiantes del doctorado en Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara y estudiantes del doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad Panamericana, a los coautores, profesores de ambas instituciones, por confiar en nosotros. Gracias, Omar, Santos, Mario, por compartir la posibilidad que hoy se materializa en este libro titulado Nuevas expresiones de organización empresarial, revisiones para un análisis. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Brito. Invitamos a pasar a ocupar su lugar en el estrado al maestro Luis Roberto Arechederra, por favor. Para presentar el libro nos acompaña el maestro Luis Roberto, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, de quien me permitiré leer un breve extracto de su trayectoria profesional. El maestro Luis Roberto Arechederra Pacheco es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Dirección para Ejecutivos con experiencia por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE. Es socio director de Bursar, empresa dedicada a la banca de inversión y consultoría estratégica empresarial. Asimismo, es fundador de Aldea Financiera, comunidad de finanzas que busca la mejora personal y financiera de las personas. El maestro Arechederra
Ha participado como conferencista, conductor de televisión, consejero y asesor de diversas empresas e instituciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia como analista económico y comentarista para Noticieros Televisa. Actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, puesto que ocupa desde el año 2021. Cedo la palabra al maestro Luis Roberto Chederra para dar inicio a la presentación del libro. Un fuerte aplauso. ¿Gusta un micrófono de mano? ¿Se siente más cómodo? Aquí estoy bien, sí, muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gran honor el poder tener la oportunidad de comentar algunas reflexiones de este libro tan importante. Y por ello, antes de iniciar, pues primero me permito agradecer y saludar con mucha admiración, con mucho aprecio al maestro Carlos González, director de vinculación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la doctora Maribel de la Luz Martínez, directora de posgrados de negocios de la Universidad Autónoma, el doctor Omar Rojas Altamirano, director del doctorado de Ciencias Empresariales de la Universidad Panamericana, la maestra Nancy Herrera Valderas, gerente editorial de Folia, al doctor Mario González Pérez, coordinador del libro, a la doctora Esmeralda Brito Cervantes, coordinadora del libro, también de nueva cuenta al doctor Omar Rojas, que participó como coordinador del libro, y al doctor Santos Magaña Moya, coordinador del libro. Doctor, mucho gusto. Es un honor para mí estar aquí presente el día de hoy para compartir con ustedes un libro que representa una muy valiosa contribución al mundo de la organización empresarial. Nos encontramos ante nuevas expresiones de organización empresarial, revisiones para un análisis. Quiero destacar el arduo trabajo, visible, leíble, y la dedicación de los brillantes autores, ya que ellos, autores y autoras, son estudiantes de 2 programas de doctorado ofertados por la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Guadalajara, quienes con su conocimiento y experiencia en el campo empresarial y profesional han logrado crear un libro que no solo analiza, sino que también aporta nuevas perspectivas y enfoques innovadores a la organización de las empresas. Su labor, su contribución es un gran ejemplo de la excelencia y compromiso con la investigación en este ámbito. También felicito a los coordinadores del mismo, agradeciendo sinceramente a Mario Guadalupe González Pérez, Esmeralda Brito Cervantes, Omar Guillermo Rojas Altamirano y Santos Magaña, por permitirnos presentar este libro hoy. Su generosidad al compartir sus conocimientos, su coordinación y reflexiones hacen que todos los interesados en este campo tengamos una obra que tiene grandes aportaciones. El libro Nuevas Expresiones de Organización Empresarial tiene investigaciones cualitativas y cuantitativas, basadas en el método científico, que se entrelazan entre sí para destacar temáticas relevantes en el ámbito de la organización empresarial. Reflexiones a raíz de la pandemia en el 2020, cuando el proceso del comercio se adaptó, saltando al e-commerce, dando lugar a la importancia de la innovación y la adaptación en el entorno empresarial actual, así como la necesidad de comprender y enfrentar los desafíos en el ámbito de la gestión. A lo largo de sus 318 páginas, se discute la relevancia de la satisfacción del cliente como un factor clave para el éxito organizacional, así como la diversidad de enfoques empresariales que influyen en la eficacia de una empresa. También nos muestran y comparten algunos de los obstáculos que los emprendedores enfrentan, como la falta de recursos, las barreras culturales, y resaltan la importancia de superar estas limitaciones para lograr el crecimiento y la sostenibilidad en un mercado nuevo, en un mercado actual, en un mercado con gran dinamismo. También nos habla de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos ante eventos globales. Se hace referencia a la implementación de herramientas tecnológicas y estrategias innovadoras como parte fundamental de la evolución y adaptación en un entorno empresarial
en constante cambio. Y en fin, es un libro que a lo largo de sus contenidos nos ayuda a visualizar grandes oportunidades que tenemos, pero sobre todo grandes aprendizajes. Yo quisiera ver el libro, después de haberlo analizado, como un compendio que nos permite tener una cápsula del tiempo. Un compendio que nos permite tener un aprendizaje que será muy útil para las actuales generaciones, para los actuales emprendedores, que basado en este método científico nos permite tener ideas claras para implementar en nuestras empresas. Que a pesar de que algunos de los ejemplos no pudieran adaptarse a todas las industrias, que son muy variadas, sí presenta en distintas industrias ejemplos muy concretos que nos permite tener idea de cómo gestionar algunos de los grandes y complejos retos que tenemos en la actualidad. Este libro, que nos habla justamente de eso, de los desafíos que tenemos en el ámbito de la gestión empresarial, pues tiene un contexto histórico que nace mucho de lo que vivimos durante la pandemia del COVID y que habla de las vulnerabilidades, de las oportunidades y de la manera que las empresas salieron adelante en muchas ocasiones para poder aprovechar justamente esas oportunidades y retos que se presentaron. Habla de las habilidades que se requieren para la producción, hablando desde una óptica del capital intelectual, que en un momento voy a permitirme profundizar. Pero también habla de algo que sucedió durante la pandemia y que muchas veces no nos dimos cuenta, y en otras tantas lo vivimos de manera personal, que es el burnout y ese tecnoestrés que se generó por la velocidad que se demandó que se adaptaran los negocios y la academia ante las necesidades imperantes cuando se tenía la pandemia. Y me voy a permitir hacer una reflexión al respecto. Hoy por hoy vemos con mucha normalidad el poder tener una videoconferencia, el poder decir, ya inclusive se convirtió en un commodity, el decir, vamos a tener un Zoom, ¿no? Cuando hay un sinnúmero de plataformas para esto. Sin embargo, en la época de la pandemia, ustedes recordarán, muchos de los salones no estaban preparados para tener videoconferencias. Había aulas específicas para hacerlo. Algunos de nosotros teníamos ya instaladas las aplicaciones en nuestros celulares, en nuestras tablets o en nuestra computadora, pero muchos de nosotros no sabíamos cómo hacerlo. El reto de dar una clase en línea es muy diferente a dar una clase presencial. Si esta conferencia, esta charla que el día de hoy tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes fuera virtual, sería un reto sumamente distinto. Probablemente hubiera tenido que ser mucho más amplia desde el punto de vista de los apoyos visuales para no perder la atención. Y esa circunstancia de cómo aprender a tener la atención de los alumnos, el generar un proceso que permitiera que el aprendizaje, el aprovechamiento se mantuviera, fue sumamente importante, pero también sumamente estresante. Por eso, en el libro se toca el concepto de tecnoestrés, que me parece sumamente relevante y que es una gran enseñanza hacia futuro para toda la parte académica. Yo le llamaría, y me atrevería a denominarlo así, aunque algunos me pudieran criticar, la empresa universitaria. Pero no una empresa porque busque como objetivo final tener utilidades, sino porque constantemente está emprendiendo y buscando mejorar y buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Esto generó que se buscara innovación y adaptación al cambio y que naciera de una manera mucho más acelerada y contundente lo que ahora comúnmente entendemos como el e-commerce y que tanto utilizamos en plataformas como Rappi, como Airbnb, como Didi, como Uber Eats o el propio Uber, como Temu, como Amazon, como Mercado Libre, Shein y otras tantas que han visto por ahí, ¿no? El libro se divide en 3 grandes bloques, si me permiten decirlo así, capítulos, que habla primero de las experiencias de organización en el sector educativo. El segundo bloque es experiencias de organización en el sector productivo y el tercero habla de factores no considerados en el proceso de ventas industriales
en el contexto actual y sumamente relevante del nearshoring o relocalización que se está viviendo en nuestro país. Cuando hablamos del sector educativo, me parece que hay una propuesta sumamente interesante al respecto y que aquellos que están inmersos en la academia podrían llamar inclusive muy innovadora, porque es una perspectiva de entender claramente quién es nuestro cliente interno y quién es nuestro cliente que recibe el servicio. Y es que se habla de factores que determinan la satisfacción o el marketing interno. Y probablemente los alumnos que nos acompañen el día de hoy aquí dirán de qué demonios está hablando este señor. Pero hay un tema que es sumamente importante. En la cadena de producción educativa, por llamarlo así, hay un factor que es clave: el profesor, el académico. El académico se convierte en fuente de éxito y satisfacción para el alumno, para las alumnas, para los alumnos, y se convierte en clave para el proceso de aprovechamiento y de éxito en la parte académica, para que se tengan las bases para que después se pueda tener un éxito profesional. Pero aquí es donde está la innovación, porque el marketing interno llevó a que las universidades se dieran cuenta de la importancia que significa, y lo voy a decir coloquialmente, chiquear a los profesores, darles las herramientas, entender sus necesidades, el acompañarles, en darles capacitación y que pudieran con ello hacer mejor su labor docente. ¿Para qué? Para que en el objetivo final el rendimiento de los alumnos fuera mucho mayor. Y esa parte me parece sumamente importante, que en el papel de la academia y de las universidades el profesor esté en el centro, porque el objetivo común es lograr un gran aprovechamiento y satisfacción por parte del alumnado. Y por supuesto, se habla de en distintos capítulos o subcapítulos dentro de este apartado, de rendimiento de herramientas y tecnologías de innovación. Ahorita voy a profundizar un poco más en estas. En el segundo bloque, experiencias de organización al sector productivo, que además me parece que el propio libro, su experiencia que transmite, a pesar de que pudieran ser temas que pudieran resultar en algún aspecto relativamente aislados, se entretejen en un gran común denominador, que es la gestión de las personas, la gestión del capital intelectual y sobre todo la gestión de las experiencias para obtener resultados concretos en algunas de con todas las industrias que aquí se mencionan. Se habla de factores estratégicos de la orientación empresarial en el bloque 2, la medición de la competitividad, y esto muy enfocado a las empacadoras de aguacate, un sector sumamente importante para nuestro país y que ha tomado suma importancia, no solo porque comen mucho guacamole en el Super Bowl, sino porque verdaderamente es un sector que ha cobrado mucha vida, que genera mucho empleo y que tiene muchos retos que en un momentito voy a comentar. Y los mecanismos para integrar a pequeños productores en la cadena de valor del aceite de palma, sobre todo en el sureste de México. Y la adaptación de pymes a realizar entregas directas al cliente, y que habla sobre un estudio cualitativo sobre entregas a domicilio en la pandemia. Probablemente hoy lo vemos fácil, pero para los alumnos, aquellos que tuvimos la necesidad de tomar muchas videoconferencias durante el COVID, no fue sencillo el aprender a través de la pantalla de la computadora. Para muchos de ustedes, probablemente sea muy normal el día de hoy porque han vivido ya pues prácticamente 4 años con esta experiencia. Para algunos será un porcentaje relativamente importante de su experiencia académica. Pero para nosotros, aquellos que tenemos algunas canitas, que ya el teléfono celular era una innovación, o en donde pensar en un teléfono celular que fuera inalámbrico era fruto de las películas del 007, pues el todavía pasar a dar clase en Zoom se convirtió en un reto sumamente importante. Y no me dejarán mentir, hoy por hoy hay personas que a veces por una conversación de 15 minutos
prefieren hacerlo presencial a hacerlo virtual, a pesar que la conversación de 15 minutos estuvo aderezada por un trayecto de 45 minutos de ida y un trayecto de 45 minutos de vuelta, para tan solo poder tener ese contacto físico, que es sumamente importante, pero que hoy por hoy se empieza a tener esas dualidades de preferencias presenciales o virtuales. Y por último, el tema del aprovechamiento de los procesos de ventas industriales. Probablemente algunos de ustedes han escuchado del Great Place to Work, y aquí me atrevería a preguntar, ¿alguien sabe lo que es el Great Place to Work? Pocas manos levantadas. Pues no se pierdan el libro para que puedan ver de qué se trata. Pero el Great Place to Work es una certificación, me atrevería a decirlo así, que tienen las empresas para decir que tienen ciertos elementos que lo califican como un lugar extraordinario para trabajar, como un Great Place to Work. Y aquí nos habla justamente el libro de cómo se hizo esto en una empresa de educación superior de México. La gestión de conocimiento y extensión del enfoque actual del Resource-Based View en empresas petroleras. Pero el tener conciencia de los recursos que tenemos es sumamente importante en la gestión empresarial, porque si no tenemos conciencia de cómo evolucionan los recursos, cómo se va moviendo al interior de la empresa, la gestión resulta muy complicada y es sumamente importante. También factores no considerados en el proceso de ventas industriales en el contexto actual del nearshoring en México. Y un poquito más adelante me voy a permitir referirme a esto. No se me espanten, tampoco nos vamos a ir a las 8 de la noche. Tengo media horita y la voy a cumplir, pero sí quisiera tomarme este tiempo porque la verdad sí hay muchas cosas que compartir de la obra. En la experiencia de organización del sector educativo, este eje analiza aspectos relacionados con la organización y gestión en las instituciones educativas. Ya como comenté, me permití señalarlo como la empresa educativa. Pero como ya comentaba también, incluye temas como la satisfacción docente en las instituciones de educación superior, el rendimiento académico como factor de riesgo de deserción y las competencias digitales y tecnoestrés en docentes universitarios. Y habla de que la satisfacción docente se suma a la relación con como cliente interno, y entonces cambia la visión del docente hacia verlo como un cliente interno de acuerdo a los autores, y generan un concepto que denominan endomarketing, un marketing interno, para poder con eso generar una experiencia del cliente final potencializada. Y por cliente final nos referimos al estudiante. En términos financieros, la calidad del servicio interno genera un ahorro en los costos de largo plazo y aumenta la rentabilidad financiera, que también aumenta la conexión entre la satisfacción del cliente y la rentabilidad futura, que son tan importantes para el sustento de la empresa educativa. Pero también da algunos datos duros que probablemente en el contexto actual, postelectoral que vivimos, nos dé algunas respuestas de cosas que están sucediendo en nuestro país. Y es que tan solo el 17%, de acuerdo de esta estadística que tiene el libro en su interior, solo un 17% de adultos entre 25 y 65 años de edad cuentan con un título de educación superior, situándose por debajo de otros países de Latinoamérica. Pero quiere decir que si formáramos a 100 personas en línea entre 25 y 65 años, 83 de ellas no contarían con un título universitario, con una licenciatura. Y eso es un tema sumamente importante a atender en nuestro país. Pero además no solo eso, el modelo refleja y el libro refleja la conducta de cada 100 estudiantes que ingresan a nivel primaria, de donde de cada 100 terminan solo 26. Entonces la eficiencia terminal sigue siendo relativamente baja. Y entonces la problemática del docente universitario en el contexto post-pandemia, de acuerdo a datos del IMSS, al menos 75% sufren fatiga por estrés laboral,
por lo que México se ubica como uno de los países con mayor índice en este rubro. En muchas ocasiones escuchamos que se refieren a México como que somos relativamente flojitos. Seguramente más de alguno lo ha escuchado. Pero no es así, somos de los países que más horas trabajamos a nivel mundial. A nivel mundial. Hay estadísticas que nos han puesto en la cumbre de más horas trabajadas. Tenemos un reto en la productividad, pero somos de los que más trabajamos. En el sector productivo, ¿de qué habla el libro? Pues aborda temas del ámbito empresarial y productivo. ¿Cómo qué temas? Primero, los factores que permiten comprender los procesos y decisiones empresariales clave. Tal vez no nos ponemos a pensar en esto, pero poner una empresa significa asumir riesgos. Aquellos que tienen una empresa saben lo que significa la velocidad de cada quincena. Saben lo que significa el riesgo de poner un producto en el mercado, que tenga aceptación, que sea distribuido, darle crédito comercial a tu cliente, que te pague a tiempo después del crédito que le diste. Y además, probablemente tu cliente te va a pagar después de lo que necesitas pagarle a tu proveedor que te vendió la mercancía o la materia prima. Ese riesgo que implica esto, con el estrés que significa hacer frente a todos los costos y gastos de la organización, es un factor de riesgo sumamente interesante que no solo se suma al propio de la gestión empresarial, sino a los del sector en donde está inmersa la empresa y al país donde está inmersa la empresa. Entonces hay muchas situaciones de riesgo donde hay una necesidad de innovación, donde hay una búsqueda proactiva de oportunidades y que hay que estar buscando nuevos mercados, nuevos productos, nuevas maneras de distribución y una agresividad competitiva y una autonomía como empresa. El libro también en un capítulo señala, bueno, en la parte del capítulo 2, en uno de los apartados, señala la medición de competitividad en las empacadoras de aguacate en Uruapan, Michoacán, y los mecanismos para integrar a pequeños productores en la cadena del valor del aceite de palma sostenible en el sureste de México. Pero fíjense este tema, que más allá de meterme a leerles exactamente qué dice el libro en este capítulo, yo quisiera hacer una reflexión para todas y todos aquí, y que me parece que el libro lo atiende de una manera muy puntual. La necesidad de tener una unidad y un alineamiento en la manera que hacemos empresa en el país. Ejemplos claros son el aguacate y el aceite de palma. Pero lo que señala el libro es que tienen retos donde no se ponen de acuerdo en las cadenas de producción. Y eso genera muchos riesgos y muchos retos. Y que además no se ponen de acuerdo en las compras. Y que además tienen muchos retos en la parte de precios. Y eso es sumamente interesante. Y además un tema que es sumamente clave, ¿cómo integras diversos productores para que puedan ser parte de una cadena de suministro? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer trabajos en equipo? ¿Alguien que me ayude con la mano levantada? ¿Nadie ha hecho trabajo en equipo? Aquí los vamos a poner a hacer más, ya casi la mayoría, gracias. Yo ya estaba dudando, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo para un trabajo en equipo? Les dejan una asignación, hacer una investigación o hacer una disertación sobre algún tema y se ponen de acuerdo como equipo. Al principio, ¿cómo es? Caótico, ¿no? Todo mundo opina, todo mundo quiere aportar algo, todo mundo quiere ser protagonista un tanto de lo que es el estudio. Y luego va evolucionando el tema y aquellos que medio se desesperan se hacen a un lado y a lo mejor de un grupo de X número de alumnos, y para dar nada más porcentajes, terminan haciéndolo el 20 o el 30%. Los otros se convierten en la porra oficial o los que trajeron los refrescos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que quiero decir con este pensamiento y que el libro lo atiende muy bien en los retos del aceite de palma para poner de acuerdo a los productores, es que es bien complejo el tener pequeñas unidades de negocio para ponerlos de acuerdo y que puedan generar un objetivo común. Si nos pasa en los trabajos en equipo, imagínense en los procesos productivos.
Y habla de causas de fracaso que se enfrentan a los emprendedores y que me parece que ustedes tienen que entender para que podamos llevar a cabo nuestros proyectos personales. Y lo primero es, no hay una preparación fuerte, evidentemente no es el caso de ustedes que son alumnos de doctorado, de licenciatura, pero hay un gran reto en el país, y ya lo dije con las estadísticas anteriores, en la falta de preparación. La carencia de riqueza generacional y las barreras lingüísticas o culturales. Y el libro habla muy claramente de la necesidad de que se tenga una educación homogénea y de que se tenga temas de bilingüismo y algunas otras características. La falta de experiencia empresarial profesional, una estrategia de marketing ineficaz, la ubicación inadecuada del emplazamiento empresarial y los elevados gastos de explotación y la competencia agresiva. Y competencia agresiva, el libro hace un énfasis que a mí me pareció extraordinario y que nos habla de cómo tenemos que competir en un mundo actual. Y de verdad les sugiero y les recomiendo profundamente que lean con mucho detenimiento esta parte y que se lo lleven como aprendizaje. La competencia agresiva hay que hacerla de frente y hay que hacerla con productividad, pero entendiendo que debemos de escuchar a nuestro cliente y de generar una relación precio, producto, calidad, valor agregado adecuada para nuestro mercado con mucha innovación hacia el futuro. Y algo que me parece que es sumamente importante y que me parece que el espíritu académico de los autores lo revela, es el señalar que las empresas necesitan guía y que en muchos casos necesitan incubarse o en muchos casos necesitan consultoría para minimizar sus riesgos. Y creo que eso es un aprendizaje que todo mundo debemos de tener. Cuando hablamos ya del nearshoring en México con los factores no considerados en el proceso de ventas industriales en el contexto actual, un tema sumamente clave es, y me parece que es plausible el dividir el capital intelectual en tres elementos: capital estructural, capital relacional y capital humano. Y que esto también se centra en el contexto de las ventas para el momentum que estamos viviendo en el nearshoring. El cierre de ventas son factores importantes, la gestión efectiva de compras, la cadena de suministro y considerando elementos como el conocimiento. En conclusión, el libro de Nuevas Expresiones de Organización Empresarial, Revisiones para un Análisis, en sus tres ejes, abarca temáticas en el ámbito de la organización empresarial, ofreciendo ese análisis detallado y crítico sobre aspectos muy importantes en la gestión y desempeño de instituciones educativas y empresas productivas, así como el contexto de las ventas en el nearshoring en México. Es una visión enriquecedora, multidisciplinaria, con un enfoque científico que habla de la forma de generar un nuevo conocimiento y que busca transmitir esos nuevos conocimientos a través de reflexiones que se aplican de forma práctica. No se quedan en conceptos etéreos, en ese invertebrado gaseoso que le cuesta aterrizar, sino habla de cosas muy concretas, en donde la toma de decisiones estratégicas, la innovación, son sumamente importantes para el desarrollo y mejora continua de las organizaciones. Por obvio de tiempo, no menciono a todos los autores que son muy importantes para que esta obra se llevara a conclusión. Aquellos que hemos escrito algún libro, pues reflexionamos la manera y lo difícil que es hacer una obra que se plasme en papel. El doctor Rojas hace un momento decía, qué bonito verlo impreso, ¿no? Conste que no dije imprimido, aunque ya se dice así. Verlo impreso es sumamente enriquecedor. Creo que a los coordinadores, a los autores, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, anfitriona el día de hoy, a la Universidad Panamericana, que participa de manera muy activa también en esta obra, pues es fuente de sumo orgullo
el que se pueda tener hoy en papel este documento que servirá para las generaciones en posteridad y que estoy seguro que sin necesidad de tener que llegar, y toco madera, a una pandemia de nueva cuenta, servirá como reflexión para la toma de decisiones futura. Y felicito a todas y todos los autoras y autores, porque pues además me dio mucho gusto ver muchos nombres conocidos y que estoy seguro que muchos de ellos que seguirán escribiendo pues tendrán obras que darán más aportaciones hacia futuro. Y a mí me gustaría terminar con esta frase para la reflexión de ustedes, porque con esto, con este libro, los coordinadores, las autoras, los autores ya son parte de la historia y aquellos que leamos la obra pasaremos a ser parte de la misma. Y la vulnerabilidad no es símbolo de debilidad. La vulnerabilidad es el inicio de nuestras fortalezas. Nos lleva a ser creativos y nos dan como resultado la evolución más adaptativa y elevada del hombre, la resiliencia y sobre todo la humanidad. Espero que disfruten la obra. Muchas felicidades a los coordinadores, a las coordinadoras, a los autores y a las autoras. Y sobre todo felicidades a aquellos que tengan la oportunidad de leerlo y enriquecer su conocimiento con esta obra tan importante. Muchas gracias y de nueva cuenta, gracias a la Universidad Autónoma de Guadalajara por la distinción. Preguntas, claro. Aquí vengo preparado con mi tumbaburro. Agradecemos al maestro Erechederra por esta valiosa e interesante presentación del libro. A continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si pueden levantar la mano, por favor, para que les hagan llegar un micrófono. No sé quién tenga por ahí alguna pregunta. Me voy a sentir como en mi clase de lectura de la prepa, donde en la página 38, versículo. No, adelante, por favor. Buenas tardes. Quisiera preguntar, ahorita que ya estamos en las últimas, yo supongo la mayoría, Del de- periodo escolar. Bueno, de acabar una licenciatura, pues estamos varios aquí. Y al momento de hacer una investigación, ¿qué es lo más difícil o cuál es el proceso para llevar a cabo con éxito la investigación? Muchas gracias por la pregunta. Fíjate que yo creo que la parte más difícil, y lo voy a decir de manera muy personal y me salgo del protocolo del método científico, es que te tengas confianza y que te animes a hacerla y que después empieces con una metodología clara, estableciendo primero y atendiendo una problemática que debes buscar resolver a través de diversas hipótesis. Y esas hipótesis empezarlas a tratar de resolver a través de la investigación, de manera que te permita generar alternativas de solución y conclusiones que atiendan claramente el problema que estás tratando de resolver. Y sobre todo, que atiendas de manera muy concreta el llevar una metodología que cuide los derechos de autor, que cuide a quienes participan dentro de la investigación, dándoles el crédito que ameritan y sobre todo teniendo mucha transparencia de cuáles son tus fuentes y cuáles son tus conclusiones que tal vez no estén sujetas o que estén sujetas de comprobación. Y una vez que hagas toda la parte de investigación, poder llegar a esas conclusiones y establecer comprobaciones claras al respecto. Y aprovecho la pregunta para hacer una reflexión que me acordé ahorita que comentabas. Estoy leyendo un libro que además, por supuesto, de nuevas expresiones de organización empresarial, también les recomiendo, de un autor muy bueno que se llama Walter Isaacson y se llama The Code Breaker. The Code Breaker habla de una investigadora muy importante que se llama Jennifer Doudna. Ella fue la que hace investigaciones muy fuertes acerca del RNA
que después utiliza enzimas que le denomina Cas9, no me voy a meter en rollos biológicos, pero habla de un tema sumamente importante de cómo la red universitaria, y esto es una reflexión que me hizo falta comentar hace un momento, el libro me reveló cómo es importante para la investigación científica que los investigadores no trabajen en silos, sino que hagan una investigación transversal y que sean generosos en sus documentaciones y en sus investigaciones, compartirlas para generar complementos e investigaciones mayores que lleven a una revelación más amplia de lo que es la resolución de algún problema, llámese de salud, llámese económico, llámese social. Entonces me parece que uno de los temas también que es un reto y que me parece que lo dejo en la mesa para el sector académico, para el sector universitario, es cómo seguimos avanzando, y este libro es una muestra de que sí se puede, de cómo seguimos avanzando generando investigación transversal, investigación aplicada, en donde participe la quíntuple hélice y que verdaderamente lleve a soluciones concretas. Entonces, esto es parte de lo que sería mi respuesta. Ojalá que te haya respondido, y si no, al rato te comento más. Muchas gracias. Gracias. No sé si tenemos otra pregunta. ¿Por ahí alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bien, Entonces, pues en un ejercicio sí, sí. también de revelar o de agradecer, yo quisiera públicamente agradecerle a Scarlett Solano y a mi equipo de la Secretaría que me ayudaron para estar también el día de hoy aquí y poder tener pues esa presentación tan bonita que vimos. Y pues que me ayudaran a poder tener estas reflexiones con ustedes. Así que ahorita que den algún aplauso, por favor, que sea más dirigido a ellas, por favor. Muchas gracias. Bien, solicitamos la presencia del licenciado Carlos González para dar un reconocimiento a nuestro expositor. Déjame. No, déjame primero lo leo y luego. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Dirección de Posgrados, le otorgamos el presente reconocimiento al secretario Luis Roberto Arrechereda Pacheco por su excelente participación en la relatoría del libro Nuevas expresiones de organización empresarial, revisiones de un análisis. Zapopan, Jalisco, 5 de junio del 2024. Así que felicidades y muchas gracias. Felicidades.